3 poles consecutivas, 3 victorias seguidas, 19 años. Lo que está consiguiendo Kimi Antonelli no es normal. No es que sea solo un piloto rápido, es que está reescribiendo los libros de historia delante de nuestras narices. Y creo que la pregunta ya no es si será campeón, sino ¿estamos ante el heredero legítimo de Ayrton Senna? Hola, yo soy Isis y esto es Fórmula Stories. Antonelli está reescribiendo los libros de récords de la categoría. Aunque antes que él ya hubo pilotos que consiguieron sus 3 primeras pole positions o sus 3 primeras victorias en grandes premios de forma consecutiva, hasta ahora nadie había conseguido combinar ambas rachas. Antonelli lo ha logrado. Cuando después del Gran Premio de Miami le preguntaron por su logro, dijo: "Es una estadística genial, no lo sabía, pero sinceramente no quiero pensar demasiado en ello. Solo intento disfrutar del momento, pero sí, es algo muy guay". Y después de estas carreras, yo me pregunto, ¿es esto el nacimiento de algo más grande de lo que pensábamos? Lo que estamos viviendo con Kimi Antonelli no es, como dicen algunos, una racha de suerte, es una anomalía estadística. Para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que está pasando, todo empezó en el Gran Premio de China, donde se llevó su primera pole y su primera victoria. Pero es que después se fue a Japón y repitió la dosis, pole y victoria, y hace unos días llegó a Miami y otra vez combo. 4 fines de semana de carreras en este 2026 y el chico ya es el líder sólido del mundial y el máximo favorito aspirante al título. Pero esperad, que aún hay más, porque si miramos los datos históricos, la cosa se pone seria. ¿Sabéis quiénes fueron los últimos en lograr sus 3 primeras poles de forma consecutiva? Solo 2 nombres: Ayrton Senna en 1985 y Michael Schumacher en 1994. Palabras mayores. Ambos terminaron siendo campeones del mundo y en el caso de Schumacher se llevó el título ese mismo año. Antonelli no solo está siguiendo sus pasos, sino que podría estar calcando su destino, demostrando ser un más que digno sucesor de los más grandes de la historia de la Fórmula 1. Y ojo, porque ha hecho algo que ni siquiera Senna ni Schumacher consiguieron: ganar sus 3 primeras carreras de forma consecutiva. Solo Damon Hill y Mika Häkkinen lograron una proeza similar, y como ya sabéis, los dos acabaron coronándose campeones del mundo. Por cierto, si te gusta mi contenido, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte mis próximos vídeos. Que solo estos pocos pilotos en toda la historia hayan hecho algo así antes que Kimi deja a Toto Wolff como todo un visionario. Muchos criticaron que Mercedes apostara por un adolescente saltándose pasos lógicos como la Fórmula 3, pero ese riesgo está pagando dividendos en apenas su segunda temporada. Pero ¿cómo lo hace? Aquí está el punto más importante, porque este reglamento de 2026, con el reparto de potencia 50-50 entre motor térmico y eléctrico, está volviendo locos a pilotos que llevan 10 años en la parrilla. Pero Antonelli parece haber nacido para esta gestión. Mientras los veteranos sufren con el lift and coast o el super clipping para no quedarse sin batería, Kimi está pilotando de forma natural y aunque es verdad que a día de hoy su punto fuerte no son precisamente las salidas, ha entendido mejor que nadie cómo regenerar energía en las frenadas sin perder tiempo de paso por curva. Ha roto el molde porque no ha tenido que desaprender la Fórmula 1 antigua. Él es el primer piloto nativo de esta nueva era tecnológica y eso le está dando una ventaja competitiva que asusta. Cuando digo que Antonelli recuerda a Senna, no es solo por las estadísticas que os acabo de contar, es por cómo se mueve el monoplaza cuando él está al volante. No es solo velocidad punta, es lo que algunos ingenieros llaman agresividad bajo control. Si os fijáis en sus cámaras on board, Kimi tiene esa capacidad casi mística de encontrar agarre donde otros solo ven asfalto sucio, y recuerda mucho a lo que hacía Senna en los trazados más bacheados del calendario. Ayrton sentía el grip a través de la espalda, y Antonelli parece tener ese mismo sensor biológico. Mientras el resto de la parrilla pelea con el supiraje en las curvas lentas de Miami, Kimi coloca el morro con una precisión quirúrgica. Es una simbiosis con el chasis que no se entrena, se tiene o no se tiene. Pero lo que realmente asusta es su mentalidad. Parece tener esta frialdad estratégica que solo tienen los elegidos. Va al límite, no espera a ver qué hacen los demás.
él dicta el ritmo. Y lo más increíble es cómo gestiona la presión. Pensadlo un segundo, tiene solo 19 años y carga con las expectativas de todo el equipo Mercedes sobre sus hombros. Está llenando el hueco de un 7 veces campeón del mundo. Y en lugar de sentirse abrumado por ello, como le pasaba hace un año, parece que ese peso le hace ir más rápido aún. Ha madurado muchísimo y esto le ayuda a gestionar la energía, los neumáticos y la estrategia con la frialdad de un veterano, pero con el hambre de un niño que quiere devorar el mundo. Y creo que esa mezcla de calma técnica y fuego interno es posiblemente lo más parecido a Senna que hemos visto en los últimos años. Antes de pensar que sus logros son solo mérito del monoplaza, hay que tener en cuenta que el director de ingeniería de pista de Mercedes, Andrew Schauflin, ya presagiaba en un artículo publicado por Racing News 365 antes de este inicio de temporada la amplia capacidad mental de Antonelli y cómo esto iba a ser una ventaja para él. Dijo, adaptarse a las normas será en realidad una cuestión de práctica. Kimi, al ser tan joven, posee una capacidad realmente impresionante para sentarse en el simulador y pilotar en él durante todo el día. Creo que todos los pilotos más jóvenes, aquellos que han crecido jugando a videojuegos, desarrollan esa capacidad mental adicional que les permite pilotar al mismo tiempo que conversan o se burlan del resto de los participantes que comparten el juego con ellos. Resulta de gran ayuda contar con esa lucidez mental que te permite pensar mientras conduces, haciendo que la propia conducción pase a un segundo plano. Esto libera tu cerebro para que puedas centrarte en aspectos como la gestión energética, la estrategia y la forma de realizar adelantamientos. Pero lo cierto es que él disfruta pilotando en el simulador. Está dispuesto a dedicarle tantas horas como sean necesarias. Y ese es, con diferencia, el factor más importante de todos, dijo Schauflin. Ahí podemos encontrar un factor que, combinado con que Mercedes va un paso adelante del resto de las escuderías de la Fórmula 1, ha ayudado a Antonelli. Está acostumbrado a hacer muchas cosas mientras conduce. El manejo es algo automático y su cabeza puede estar concentrada en la gestión de energía, estrategia y lugares para rebasar, mientras quizás otros pilotos destinan mucha de su atención en tratar de administrar lo eléctrico y pierden concentración en el manejo. Además, hay que tener en cuenta que su juventud ofrece una ventaja en cuanto a capacidad de adaptación, ya que Antonelli es menos susceptible a sufrir en los cambios de un año para otro, porque eso ha sido parte importante de su formación, brincar de un monoplaza a otro totalmente diferente de un año al siguiente. Su año de novato en la Fórmula 1 fue de altibajos y tuvo una curva de aprendizaje que por momentos rozó el suelo, pero al final de la temporada ya se vislumbraban grandes progresos. A ver, no nos engañemos, que Kimi Antonelli esté hoy sentado en el Mercedes es la culminación de la apuesta más arriesgada de la carrera de Toto Wolff. Pensadlo bien, cuando Lewis Hamilton abandonó Mercedes, Toto apostó por un chico adolescente. Wolff no solo vio un piloto rápido, vio el efecto Verstappen, que se le escapó en el pasado, y decidió que esta vez no iba a dejar que el próximo gran talento de la década vistiera otros colores. Pero claro, hay que tener en cuenta que la fama y el hype desmedido pueden convertirse en un arma de doble filo. El riesgo es real. ¿Puede el fenómeno Antonelli morir de éxito por la presión mediática? Desde mi punto de vista como psicóloga, lo que estamos viendo con Kimi Antonelli no es solo un fenómeno deportivo. Es un caso de estudio sobre la resiliencia y la gestión de la presión en un deporte de élite. Vamos a pensar en la persona detrás del casco y no solo en el piloto. Estamos hablando de una exposición brutal. A sus 19 años, cada pequeño error que cometa no será solo una pequeña anécdota, será analizado con lupa por millones de personas. Y ya ha pasado. Por eso siempre insisto en que a este nivel, el entrenamiento físico es solo la mitad del trabajo. Es vital que los pilotos cuenten con profesionales de la salud mental que les ayuden a construir un muro cognitivo para no dejarse arrastrar por el ruido de las redes sociales. Mantener el foco en lo que realmente sucede dentro del cockpit, ignorando el ruido externo, puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Senna tenía una capacidad casi sobrenatural para aislarse del entorno. Él no solo ignoraba el ruido externo y la política del paddock, sino que los transmutaba, los convertía en combustible para alimentar su intensidad en pista. Era un místico que se encerraba en su propio mundo interior para volverse imbatible. Su enfoque era defensivo y espiritual. Kimi, en cambio, nos está demostrando una madurez de un tipo diferente. Por el momento, gestiona la presión asfixiante con una naturalidad pasmosa. Casi parece que no es plenamente consciente de la cantidad de personas que tiene analizando cada uno de sus movimientos. Y esta inconsciencia protegida
protegida es su mayor activo psicológico actual. Pero como profesional me pregunto, ¿qué pasará cuando esa burbuja de naturalidad explote? Mientras Toto Wolff actúa como un escudo humano ante la prensa, Antonelli se dedica a lo suyo, manteniendo una calma que impacta, manteniendo los pies en el suelo y los neumáticos en el asfalto. Pero cuidado, porque la Fórmula 1 puede ser una trituradora de talento. El desafío ahora es mantener este equilibrio, que el apoyo incondicional de Mercedes no se convierta en una jaula de oro y que Kimi sea capaz de mantener esa pureza en su pilotaje cuando lleguen los momentos de tensión política que, tarde o temprano, siempre aparecen. Y ahí es donde veremos si su estructura mental está tan lista como sus manos para heredar el trono de Senna. Después de todo el entusiasmo, toca hacer lo más difícil en la Fórmula 1, poner los pies en el suelo. Porque sí, lo que ha hecho Kimi es histórico, pero aún es pronto. No podemos olvidar que está pilotando un coche que ahora mismo es la referencia para el resto de equipos, pero la diferencia abismal del inicio de temporada está empezando a ser cada vez menor. Incluso Wolff, que es quien más ha apostado por él, ha querido salir rápidamente a rebajar la euforia después del Gran Premio de Miami. En declaraciones a Sky Inglaterra fue muy claro: ojalá Kimi pueda seguir manteniendo esta tendencia ascendente, pero lo más importante es que no nos vengamos arriba ahora. Wolff sabe mejor que nadie que la prensa puede elevarte a los altares un domingo y destruirte al siguiente si cometes un error. Aún así, es difícil no ser optimista cuando el propio jefe de equipo admite que Antonelli no solo tiene la velocidad, sino que está absorbiendo la experiencia a una velocidad de vértigo. Según Toto, Kimi tiene la velocidad, está adquiriendo experiencia y estamos presenciando los cimientos de lo que será mucho éxito en el futuro. Pero aquí entra mi duda y el gran reto para el italiano. Hasta ahora todo ha sido un camino de rosas, pero la Fórmula 1 de verdad empieza cuando las cosas salen mal. Senna se forjó en la adversidad, en las peleas políticas, en los accidentes y en los monoplazas que no siempre eran los mejores. Y a Kimi todavía le falta pasar por ese bautismo de fuego. ¿Cómo reaccionará cuando el coche le falle en plena carrera? Ahora mismo está en su luna de miel con el equipo y con la afición, pero el verdadero heredero de Ayrton Senna no se ve cuando se gana saliendo desde la pole, sino cuando se es capaz de sacar adelante un resultado imposible en un día de perros. Solo cuando llegue ese primer momento de crisis sabremos si estamos ante un campeón de época o ante un talento que brilló intensamente, pero de forma fugaz. No sabemos si Kimi Antonelli ganará 3, 5 o 7 mundiales. El destino en la Fórmula 1 es caprichoso y depende de muchos factores que escapan al talento puro. Creo que eso lo sabemos todos. Pero lo que es innegable, tras lo visto en estas últimas 4 carreras, es que este chico tiene ese aura especial, ese magnetismo que solo poseen los elegidos del motor. Es cierto que Senna solo hubo uno y su leyenda es un pedestal que nadie debería intentar escalar a la ligera. Pero el asiento del rey, este lugar reservado para el piloto que redefine los límites de lo que es posible en una pista, lleva mucho tiempo vacío y da la sensación de que Kimi pretende sentarse en él. Estamos posiblemente ante el nacimiento de una era donde la tecnología de 2026 y el instinto humano se fusionan de una forma que nunca habíamos visto antes. Personalmente, como psicóloga, me fascina ver cómo una mente tan joven puede sostener el peso de las expectativas sin romperse. Pero ahora quiero saber qué pensáis vosotros, que sois los que vivís cada vuelta con la misma intensidad que yo. ¿Creéis que es demasiado pronto para compararlo con una figura como Ayrton Senna? ¿O estamos siendo testigos directos del nacimiento del piloto más talentoso de la década? Dime, ¿qué piensas de todo esto? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.